Saludos y bienvenidos a esto que es el podcast de despertar.cr con las principales informaciones del martes 30 de abril de 2024. Iniciamos. Un total de 22 mujeres están a las puertas de iniciar su mandato hasta 2028 en municipalidades como Sarapiquí, San Mateo, Golfito o Jancha, por mencionar algunas. Esta es una cifra que impone un récord superando los 12 cantones que eligieron alcaldesas para el periodo de 2016-2020. De acuerdo con los datos que recabó la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, había 243 mujeres candidatas en sus respectivos cantones, un 43% del total de aspirantes en las pasadas elecciones municipales de febrero del presente año. Ese número tan alto se dio en buena parte gracias a la paridad horizontal que rigió en esos comicios. Y en el caso de las alcaldías, la regla señala que si un partido compite en 20 cantones, la mitad deben ser hombres y la mitad mujeres. Si lo hace en 15, por ejemplo, 8 deben ser mujeres y 7 hombres o viceversa. Entre esas 22 mujeres elegidas hay quienes vuelven a la alcaldía como Patricia Bolaños en Quepos o vienen de ser regidoras como Zeneida Chávez, que será la primera alcaldesa de Belén, incluso como Karen Alfaro, que comandará la municipalidad de San Mateo en su primera experiencia en un cargo de elección popular. Para el periodo constitucional 2020-2024, tan solo 8 mujeres fueron elegidas en las urnas. Tal es el caso de Lisette Fernández, que ganó las elecciones para un tercer periodo consecutivo en Jiménez, donde ahora asumirá Ana Azofeifa. Se presentaron casos de alcaldesas que asumieron en medio del periodo, como Vanessa Rodríguez en Sarapiquí, que lo hizo hace 2 años, o Ana Macala, que tomó la alcaldía de Limón a inicios de este año. Ellas ahora asumirán para este periodo hasta 2028 e incluso en su momento podrán aspirar a reelegirse. Siguiendo con este mismo tema, otra de las particularidades que dejó el anterior proceso municipal fue que se limitara a solo 2 periodos consecutivos la presencia en las alcaldías. Por esta razón y por los que decidieron no continuar, se pasó de 64 alcaldes postulados en 2020 a tan solo 28 en 2024. Los que se ganaron el derecho a un segundo periodo fueron 22, destacan Mario Redondo en Cartago, Carlos Martínez en Nicoya, Jorge Alfaro en Santa Cruz, Aura Yamilet en Upala, Iris Arroyo en Puriscal, Víctor Hidalgo en Santa Bárbara, Manuel Hernández en Pocosí, entre otros. El cambio abrupto que significó esta norma se ejemplifica en la provincia de San José, donde en 2020 16 alcaldes ganaron la reelección, pero este año tan solo 2 lo lograron. Heredia fue donde hubo más reelecciones, con 6 de 10 alcaldías, mientras que en Limón 3 alcaldes continuarán y 3 tendrán su primer periodo de gobierno. En Monteverde, si bien se va a conformar el primer gobierno local, Yeudi Ramírez pasará de ser el intendente a ser el primer alcalde de ese cantón. Fallas en el sistema eléctrico y en el de agua siguen siendo el talón de Aquiles en la construcción de viviendas de interés social, pese a las mejoras identificadas en la infraestructura. Estas debilidades son producto de que las inspecciones son deficientes en la última fase del proceso constructivo. Al menos estas son 2 de las llamadas de atención del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el marco del 12º Informe sobre Vivienda de Interés Social 2023. Allí se analizaron casos de familias que recibieron el bono individual de la vivienda en todo el país. Entre los elementos evaluados en 238 inspecciones efectivas están terreno, fundaciones, pisos, paredes, estructura de techo, sistema pluvial, sistema eléctrico, sistema sanitario, puertas, ventanas, aleros, tapicheles y cielo raso, fundamentalmente. Marixa Hernández, la nueva presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, señaló que los siguientes 2 años se concentrará en mejorar los rubros de generación de empleo y educación. Lo anterior ya que considera que esos 2 ámbitos se encuentran entre los principales retos que enfrentan hoy tanto el país como el sector productivo en particular. En esa línea, Hernández, quien será la primera mujer en liderar UCAEP en 51 años de existencia de la organización, indicó que su preocupación respecto a la generación de empleo es
debido a que un 45% de la fuerza laboral sigue empleándose en la informalidad. Y eso es un reto no solo para el sector empresarial, sino también para las instituciones del país, afirmó la nueva jerarca de UCAEP. Y agregó que centrarse en este tema es prioritario porque a través de un empleo con garantías sociales se mejora la calidad de vida de las personas. Asimismo, apuntó que quiere seguir fortaleciendo el hecho de que la empresa privada sea el máximo empleador del país. Marixa Hernández es la presidenta de la empresa de buses Metrocop que sirve al sector de Atillo en San José y también es parte de la Cámara Nacional de Transportes. Para el gobierno es una prioridad la evaluación estratégica de programas, planes y proyectos de las instituciones públicas, según la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández. La búsqueda es cada día que cada colón que se deposita en las manos de las instituciones tenga un retorno lo más eficiente y se traduzca en mejores condiciones de vida para las personas, expresó Fernández. Asimismo, la ministra comentó que durante este periodo gubernamental se han dado un incremento del 300% en las evaluaciones de las intervenciones públicas. El jefe de evaluación del Mideplan, Eddie García Serrano, dio a conocer las evaluaciones de diseño realizadas a 6 instituciones, donde 3 obtuvieron una calificación muy buena y las restantes 3 una calificación buena. Eso sí, el Mideplan utiliza un rango diferenciado, pues calificaciones por debajo de 7 se toman como buenas. Entre los criterios que considera la entidad para la evaluación se encuentran eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad, impactos, entre otros. Los mismos son establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley contra el acoso predatorio, conocido también como stalking, cuyo fin es crear una figura que proteja la libertad de las personas que se sientan afectadas por acciones hostigadoras de terceros. Los 41 votos a favor harán que esta conducta sea incorporada en el Código Penal y se castigará hasta con 2 años de cárcel a quienes incurran en ella. Sin embargo, por ahora los legisladores no tienen claro si esta pena será conmutable o no. Cabe recordar que en la actualidad las penas de cárcel menores a 3 años son conmutables en caso que la persona no tenga otros asuntos pendientes con la justicia. Mientras se resuelven los procesos descritos, sea de oficio o a solicitud de parte, se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la ley contra la violencia doméstica. Según la terminología, el acoso predatorio tiene que ver con la persecución de forma reiterada e insistente de una persona a otra sin el consentimiento de la víctima, afectando su intimidad, integridad, vida privada o sus actividades cotidianas. Siempre en temas legislativos, la segunda legislatura del presente periodo constitucional llegó a su final este martes con un balance de leyes aprobadas superior al del año anterior. Entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, los legisladores aprobaron 122 leyes, entre las cuales durante los últimos meses los proyectos en materia de seguridad fueron los más significativos para el país. Uno de los más críticos de esta legislatura fue el diputado de Nueva República, Pablo Cibaja, que calificó con una nota negativa el accionar del Congreso. Señaló que le quedamos debiendo mucho a los costarricenses porque debimos haber aprobado proyectos de más impacto. Para Cibaja, una de las cosas urgentes en la siguiente legislatura que arranca este 1 de mayo es activar las comisiones plenas para aquellos proyectos de ley que son de impacto para el país, pero no tan trascendentales para que lleguen al plenario. En el campo internacional, desde Ciudad de Panamá, la Corte Suprema de Panamá comenzó este martes a analizar la legalidad de la candidatura presidencial del opositor derechista José Raúl Mulino, sustituto del asilado expresidente Ricardo Martinelli, favorito para ganar las elecciones del próximo domingo. El órgano judicial informó en un comunicado que los magistrados acordaron mantenerse en sesión permanente hasta llegar a una decisión sobre la demanda presentada contra el Tribunal Electoral por haber aceptado la candidatura de Mulino. El Poder Judicial no precisó hasta cuándo estarán en sesión permanente ni si la resolución puede darse antes o después de los comicios, lo que despierta temores de una crisis política en Panamá. Mulino encabeza las encuestas con entre 25 y 30% de intención de voto, el doble de sus inmediatos seguidores, el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, que gobernó entre 2004 y 2009, y los abogados de centro derecha Ricardo Lombana y Rómulo Roux. Hay que recordar que en Panamá las elecciones se ganan por mayoría simple.
Desde La Haya, en Países Bajos, México pidió este martes ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, que la invasión de su embajada en Ecuador tenga consecuencias porque lo ocurrido representa una grave amenaza a las relaciones internacionales. El ingreso por la fuerza de Ecuador a nuestra embajada y el ataque contra el personal y la dignidad de nuestro personal diplomático debe tener consecuencias, dijo el jurista Alejandro Celorio Alcántara, agente mexicano, luego de los alegatos en el primer día de audiencias por el caso. El asalto a la embajada plantea una grave amenaza al mantenimiento de las relaciones internacionales y es motivo de grave preocupación para la comunidad internacional, dijo Celorio Alcántara. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente la República del Ecuador las ha cruzado, dijo el jurista mexicano. Desde París, el posible reconocimiento en mayo de un Estado palestino por varios países de la Unión Europea podría dar empuje a la solución de dos estados, Israel y Palestina, preconizada por las potencias occidentales para resolver el conflicto en Gaza, estiman analistas. Varios países europeos, entre ellos España, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Malta, deberán anunciar su reconocimiento unilateral de un Estado palestino en mayo, declaró el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en Riad, en Arabia Saudita. Es un gesto ante todo simbólico que en un primer momento no cambiará la vida de los palestinos, pero puede ser una palanca para obligar a Israel a reconocer ese Estado palestino, subrayó Agnes Levois del Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mediterráneo y Medio Oriente con sede en Francia. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es un opositor histórico a la creación de un Estado palestino que tanto la administración del presidente estadounidense Joe Biden como los Estados miembros de la Unión Europea consideran la única solución a largo plazo. Y desde Buenos Aires, Argentina, el proyecto ultraliberal del presidente Javier Milei dio un primer paso este martes cuando los diputados votaron a favor de sus reformas para desregular la economía argentina, tras lo cual debaten también un paquete fiscal como parte de una maratónica sesión que comenzó el lunes. La mayoría de los diputados votaron en general a favor de la ley Bases en la mañana del martes, al cabo de más de 20 horas corridas de debate, y discutieron luego cada uno de los capítulos del proyecto que fueron aprobados al comenzar la tarde y pasarán ahora a consideración del Senado. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas, celebró Milei en su cuenta en X. Enseguida, los diputados siguieron el proceso con el paquete fiscal del gobierno de un centenar de artículos que quedó aprobado en general a media tarde, pero la reforma fiscal será ahora sometida a la votación de cada uno de sus 8 títulos. Hasta aquí ese repaso de las principales informaciones del día martes. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de este podcast en todas las plataformas pertinentes, así como en todas nuestras redes sociales y por supuesto en despertar.cl. Gracias, hasta la próxima.